el proceso de lo que es la confesión de nuestros pecados, y también hemos pasado por las ofrendas, y solamente ponemos esta porción pues para el internet, para las personas que están escuchando el mensaje. Ahora seguimos nuestro estudio bíblico, estamos viendo el asunto de lo que ocurre pues con el asunto del diluvio, cuando se pone que si el diluvio ocurrió entre Génesis 1.1 y 1.2, entonces todos esos récords han sido destruidos y solamente puede existir si en el transcurso de esta diluvio de Noé, que es esta gran porción de agua que cubrió toda la tierra por un periodo de casi un año, entonces esos fósiles sí se pueden encontrar, y de eso se trata. No se pueden tener los dos para que se encuentren estos fósiles. No pueden haber fósiles antes de que se hiciera Adán, porque si no esto fuera un cementerio. Entonces, aquí básicamente vamos a comenzar ahora viendo pues los 6 días de la restauración. Y primero revisemos las etapas de la creación. Les quiero poner esto para que ustedes se den cuenta cómo es que Dios hace esto, porque es muy, pero muy interesante saber cómo Dios propone hacer esto, y se van a dar cuenta de la lógica tan impresionante que tiene lo que Dios hace. Primero que todo, ahí tienen en la pantalla las etapas de la creación. Dios crea un universo original. Se encuentra con luz, el universo original. Número 2, después viene la caída de Lucifer, y hay una oscuridad en el universo, después de la caída. ¿Okay? Y después, o sea que cuando crea el universo universal, original, estamos hablando de la materia. Después crea, ya Lucifer y los ángeles ya estaban creados, ellos venían al tercer cielo, pero Dios crea este universo, el universo y la tierra, para que Satanás y los ángeles tuvieran un lugar de recreación aquí en la faz de la tierra, y también para ver el funcionamiento de los ángeles. El punto número 3 es que la tierra ya es empacada bajo hielo, bajo el concepto de tohu wabohu, que lo hemos estudiado muy concienzudamente. Y número 4, después hay una nueva creación o restauración descrita en Génesis 1, capítulo 1, versículos 3 al capítulo 2, versículo 3. Y estas son las etapas de la creación y restauración. O sea que Dios no hizo el mundo en 7 días o en 6 días. ¿Sí lo pueden ver? Dios hizo el mundo, y después hay una brecha entre la creación y después la tierra llegó a estar desordenada y vacía. O sea que hay un periodo de tiempo entre uno y el otro. Lo que pasa es que, ¿qué tan largo es el periodo de tiempo? ¿Se dan cuenta? Nosotros sabemos que ese periodo de tiempo no es tan largo como proponen estas personas en la evolución, ni mucho menos. Y ni se puede atiburrar ninguna edad geológica dentro de esto, ni se puede atiburrar seres humanos antes de que viniera Adán, ni se pueden meter ahí tampoco dinosaurios y diferentes animales, y no solamente la botánica, sino la zoología. No pueden estar ahí. Eso no existía en esa época, cuando estaban los ángeles. Yo les he comentado que los ángeles son ángeles de luz, que ellos no se necesitan procrear, porque son hechos todos directamente de la mano de Dios. O sea que no vienen de el mismo lugar genético, no vienen de un foco genético del cual se desarrollan los demás. Ellos no se tienen que reproducir, ni tampoco las especies de animales se tenían que reproducir. Nada de eso se tenía que reproducir, señoras y señores. ¿Por qué? Porque eso no existía. ¿Okay? Solamente viene después del hombre. ¿Y por qué los pone Dios? Para mantener al hombre en la faz de la tierra. ¿Por qué? Tiene que tener plantas que se reproduzcan y animales que se reproduzcan para que sean comida para el hombre, ¿verdad? O sea que eso es para el hombre que se hizo. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros podemos ver el asunto más nítidamente. Pues bien, ahora, ¿cómo fue que tohu wabohu fue invertido? ¿Okay? Porque primero viene la caída de Satanás, viene el problema que ocurre y Dios empaca la tierra y queda desordenada y vacía la tierra. Pues bien, tohu, la palabra tohu, se refiere a aquello que está en un estado caótico y sin forma. Ese es tohu. Y bohu se refiere a aquello que está vacío o sin llenar. Entonces, en los primeros 3 días, Dios va a formar todas las diferentes esferas. La atmósfera, la hidrosfera, la geosfera, la biosfera, y después, en los segundos 3 días, va a llenar cada una de esas esferas. O sea que primero crea las esferas y después las llena. Es como que cuando tienes una casa, primero haces la casa y después le pones los muebles, ¿verdad? Y después la habitas. El mismo concepto. Primero hace estas esferas y después
Él pone la creación dentro de cada una de las esferas correspondientes y después el hombre. ¿Okay? Entonces vemos que ahí hay una lógica en el asunto de la creación, pero lo hace velozmente porque Él es Dios y lo puede hacer rápidamente. Entonces hay una descripción que nos presenta un patrón perfecto en el asunto de la creación, que nosotros que tenemos que mantener en mente. En el primer día tenemos la creación de la luz y la separación de las luces de la noche, de la luz de la noche. ¿Okay? Y eso indica que el tiempo se inicia en ese momento. O sea que el cronómetro se inicia en ese momento. ¿Sí se dan cuenta? Eso ocurre 4.400 años atrás, 4.004 años atrás más o menos. Entonces, hay un mecanismo temporal establecido de luz y de oscuridad que forma un ciclo de rotación de la Tierra con un periodo de 24 horas. Ahora, hay luz, pero no hay sol, ni hay luminarias. Solamente que Él lo pone de esa manera y hay un periodo de rotación. Entonces, en Génesis 1, del 3 al 5, tenemos lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea que no era todo luz, sino que había luz y había tinieblas. Si se ponía un cuerpo entre la luz, por el otro lado iba a haber tinieblas. ¿Okay? Entonces, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana. Entonces, si ustedes pueden imaginarse eso, por un lado hay luz, ¿verdad? Si tú ves el universo, por este lado hay luz del universo y por este lado hay sombras en el universo. La luz está iluminando todo esto. Entonces, todos estos planetas y estas estrellas y todo lo que existe posteriormente pasan por esa luz. Pero no había sol, o sea, no estaba en un solo cuerpo la luz, sino que era una luz general que era producida por Dios. Ahora, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue tarde y fue la mañana un día. Muy interesante entonces, porque ahí no hay sol. ¿Se dan cuenta? No hay sol porque Dios es luz. Ustedes pueden ver esto al final del libro de Apocalipsis. No hay necesidad de sol, dice la palabra de Dios, porque la presencia del Señor está ahí. Él puede hacer esto, porque Él es luz. Entonces, cuando este día comenzó, la tierra estaba oscura y era una masa de agua, y el Espíritu de Dios pasaba sobre las aguas. O la palabra que utiliza el hebreo es aleteaba, como lo hace un pájaro, ¿verdad? Y la imaginería que trae esto a nosotros es la de un pájaro que está aleteando sobre su nido para mantenerlo a la temperatura correcta. Está ahí sentado, pero está aleteando, ¿verdad? Si hace mucho calor, el ave sabe la temperatura que tiene que tener esos huevos. Entonces ella aletea para enfriarlos o calentarlos. ¿Okay? O sea, el Espíritu Santo le está dando energía al planeta, es lo que está ocurriendo. Antes de que pueda haber cualquier creación, tiene que introducirse la energía al sistema. Sin la energía, nada se mueve. Entonces, la energía viene de Dios. Y Dios habla, y nosotros sabemos, basados en Colosenses 1, del 16 al 17, que Jesucristo mismo, es el agente de la creación. Y Él es el Logos, que es la palabra de Dios. Entonces, los llevo a Colosenses porque necesitamos estos versículos para introducir el concepto de que es el Señor Jesucristo el que está causando pues esta creación, el que está haciendo todas estas cosas. Dice lo siguiente: porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Fíjense que separa los cielos y la tierra, porque antes de que hiciera la materia, el espacio y la tierra, los ángeles ya los había creado Dios. Estaban en el tercer cielo. No había creado el segundo cielo ni el primer cielo. ¿Okay? Y les voy a hablar acerca de los tres cielos que habla la Biblia. Entonces, solamente estaba el tercer cielo, que era la morada de Dios. Ahí tenía los ángeles, y a estos ángeles pues después crea el segundo cielo y crea posteriormente el lugar donde ellos van a residir. O sea, dice, como en la tierra, ya sean visibles, tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten o permanecen. O sea que Él es la energía principal que produce vida, y toda la vida está en Él. Él es la vida. Jesucristo es la vida. Entonces, pero
lo que Dios quiere con nosotros particularmente es que Él siendo la vida, y nosotros sabemos pues porque la palabra de Dios nos dice que Él es la vida, que nosotros a través de nuestra conciencia y a través de nuestro conocimiento reconozcamos que Él es la vida y que sin la vida nosotros no podemos vivir. Tú puedes estar separado de la vida porque tú dices no lo necesito, pero eso es un insulto para Dios porque Dios es el que te hizo. Entonces una vez que tú te das cuenta de que Él es tu vida, entonces ya vas a ver las cosas de una manera diferente. Y ahí vienen las bendiciones a granel, bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Por eso dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Por eso le pide Dios al pueblo de Israel que el pacto que ellos tienen que hacer es el pacto del corazón. El pacto del corazón con Dios. Tú amas al Señor tu Dios y eso es todo lo que necesitas. Entonces, todo esto pues es parte de lo que nosotros podemos entender. Pues bien, aquí utiliza su poderosa palabra, habla, y eso implica la presencia de la segunda persona de la Trinidad en la formación de las cosas de la creación. Dios habla y dice, sea la luz. Págate, lo primero que dice. Y el poder de su palabra es que Él de la nada puede crear, ¿verdad? Y la oscuridad implica la ausencia de la luz. Y simbólicamente en la Escritura implica la ausencia del bien. O sea que simboliza la ausencia del bien, la oscuridad. Cuando Dios habla, aquí tenemos la palabra Elohim, ¿verdad? Y el sufijo plural im, H-I-M, implica una pluralidad en la deidad. O sea que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, en 2 Corintios 4:6 nos dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él a nosotros, a través de la palabra de Dios, nos da luz e incrementa nuestra capacidad para la luz. Ustedes saben que si ustedes ven la luz de repente, están en la oscuridad y la ven de repente, les da, o sea, los ciega, es mucha luz, pero tú vas adquiriendo capacidad para estar en la luz. Y la capacidad de nosotros se incrementa y más luz y más vemos es algo superior. Entonces aquí Pablo está citando a Génesis 1:3. Este es Pablo, el apóstol Pablo, el más erudito de los apóstoles, inspirado por el Señor, erudito en el sentido que era un genio y era un sabio. Eran dos cosas, hay una diferencia. Genio es que tenía una capacidad intelectual impresionante y sabio porque tenía la palabra de Dios. La sabiduría viene por medio de la palabra de Dios. Ser genio implica que tus genes son muy adelantados y pueden capturar mucha información, pueden grabar muchas cosas, no se le olvida a la persona y las puede utilizar. No solamente las puede grabar, sino las puede llamar para utilizarlas. O sea, se recuerda de las cosas que ha aprendido para utilizarlas en cualquier momento y las puede hilvanar. O sea que no es información solamente de biblioteca, sino es información que la persona puede coordinar con otra información para lograr algo. Es un proceso muy importante, pero es un proceso que nosotros conocemos como sentido común. Hacer uso de la información que tienes para ponerlo de tal manera que sea ventajoso para ti. ¿Okay? Ahora todo eso tiene que manejarse dentro del esquema divino de la justicia, porque simplemente porque es ventajoso para ti no significa que ahora tú vas a tomar ventaja de eso con las demás personas, sino que puedes hacerlo dentro del marco de justicia, sin tomar ventaja de las otras personas de una forma desaforada. Pues bien, en la analogía que tenemos en 2 Corintios 4, nosotros vemos que así como Dios ilumina nuestro pensamiento a la verdad del Evangelio, esa verdad es constituida o es enseñada a través del principio de Génesis 1:3, que la luz brillará sobre las tinieblas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nosotros, primero que todo, fuimos rescatados de las tinieblas. ¿Se recuerdan de este diagrama que yo les pongo en la pared? Que es un diagrama muy simple, pero habla volúmenes. Porque aquí en la primera fase del plan de Dios, nosotros estábamos, ¿verdad? La fase número 1, que es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pues aquí nosotros estábamos en el sistema cósmico en las tinieblas, muertos, ¿verdad? Porque la muerte impera aquí y creíamos la mentira. Tiniebla, muerte y mentiras. Aquí hay luz, verdad y vida. Esa es la diferencia entre lo que Dios da y lo que da Satanás. Entonces aquí en este sistema nosotros estamos en las tinieblas hasta que oímos el Evangelio de la salvación y Dios nos salva, pasamos por la puerta que es Cristo, entramos aquí, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu, nos da el equipo necesario con el espíritu para entender la información de la luz. O sea que esto es un sistema, señoras y señores, preparado por Dios para que nosotros podamos entender todo lo que Él tiene para nosotros. Esto solamente le corresponde a los hijos de Dios.
no tiene la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo el Espíritu que ilumine su vida. Entonces Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dan cuenta? Y eso es lo que nos está diciendo acerca de lo que existía aquí en la faz de la tierra. Hay una analogía intrínseca dentro de todo esto que a nosotros nos enseña la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, porque Él redimió la tierra posteriormente por la caída de los ángeles. Pero después de la caída del hombre, vuelve y redime la tierra. Vuelve y redime a las personas que están en el sistema. ¿Se dan cuenta? Y eso éramos nosotros. Entonces, nos enseña a través del principio de Génesis 1.3 que la luz brillará sobre las tinieblas. Y también en 1 de Juan 1.5 nos dice lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Cero tinieblas. Mire, cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, y ya cuando estemos después del milenio, nosotros vamos a estar en una luz, siempre, no va a haber oscuridad, cero oscuridad. ¿Okay? O sea que eso es algo, y no hay cansancio, o sea que va a ser algo espectacular. Nosotros no podemos ni siquiera comprender eso en estos momentos, porque estamos hablando de una dimensión desconocida para nosotros, básicamente. Es algo completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro cuerpo natural. Pero ya cuando estemos en el cuerpo de resurrección va a ser otra cosa. Nosotros vamos a ver cosas que los ángeles pueden ver hoy en día. ¿Okay? Ahora los ángeles son superiores a nosotros, pero posteriormente, después de que regresen nosotros somos superiores a los ángeles, señoras y señores, a los ángeles de luz. Es más, nosotros, los ángeles de luz, están subordinados a nosotros, como lo están subordinados a Cristo en estos momentos, porque todo lo sujetó bajo sus pies y nosotros estamos en Cristo. Pero no para engrandecernos ni nada de eso, sino que ese es el diseño. Debido a que ellos tenían más inteligencia y se fueron en contra del Señor, pues ahora nosotros que logramos enseñarle a través de nuestro libre albedrío que Dios es verdadero y que nosotros lo podemos amar y conocer y servirlo, entonces ahora como seres inferiores nos hace superiores a los ángeles y ellos se sujetan a nosotros. Entonces después en Juan 8:12 nos dice lo siguiente. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Toda la vida está en Cristo, señoras y señores. Ahora tenemos la luz de la vida. Nosotros a veces a la electricidad le llamamos luz, ¿verdad? La luz, la electricidad, porque prende la luz. Pues es la energía, es la fuente, es el poder. Entonces, cuando Dios crea la luz, en Génesis 1:4, la primera cosa que Él dice acerca de la luz es que es buena. La luz es buena. La luz, pero no dice que la oscuridad es buena. La oscuridad no es buena. Y Él no dice que la oscuridad es buena. O sea que después Él separa la luz de la oscuridad. La oscuridad no es removida completamente, como lo va a hacer pues en los nuevos cielos y en la nueva tierra, sino que es separada y juntos el día y la noche son utilizados como un método para distinguir el tiempo. O sea que desarrolla un reloj universal, el reloj universal. Fíjense la multiplicidad de cosas que hace con la creación, porque no solamente lo utiliza para una cosa, lo utiliza para muchas otras cosas. Y después hay una discusión en el versículo 5, donde Dios llama a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces, Él comienza a alumbrar las cosas, a utilizar un vocabulario, fíjense en esto, porque ya está hablando, ¿verdad? Y el motivo por el cual Él utiliza el vocabulario, aquí tenemos un tercer factor interesantísimo, es que Él está inicializando el vocabulario de la raza humana. Eso es un factor importantísimo en el asunto de la evolución, señoras y señores. Les voy a decir por qué. Nosotros sabemos tentativamente, basados en los estudios que son relacionados pues a la adquisición del lenguaje, estos son examen analítico comprobados, científicamente comprobados. ¿Okay? En un par de casos, por ejemplo, los bebés que nunca han sido expuestos a la voz humana, se ha aprendido que después de muchos meses ellos no pueden aprender un lenguaje. Si un bebé se pasa 2 años sin escuchar la voz humana, después de eso no aprende un lenguaje humano, porque se cierra la ventana de oportunidad que tenían las células para aprenderlo. En el momento del nacimiento comienzas a hablarle a un bebé y las células de su cerebro comienzan a desarrollarse y procesar ese lenguaje y desarrollan la habilidad de procesar lenguajes. Por eso si tú le hablas a un bebé en diferentes idiomas desde chiquito, se los aprenden facilísimo, facilísimo. En Europa hay muchas personas que hablan 4 o 5 idiomas,
pero es que les hablan en diferentes idiomas desde chiquitos. Eso los aprenden como si nada, o sea, se les pega como si fuera nada. Hay una capacidad impresionante para absorber los idiomas. Entonces, esa habilidad de procesar lenguajes es importante. Y si ellos viven hasta los 2 años, entonces, sin aprender una voz humana, entonces el cerebro ya no tiene la habilidad para procesar y categorizar el lenguaje. O sea que uno de los grandes problemas... Hay personas que se preocupan porque los niños no hablan, que tienen 1 año y medio y todavía no han hablado. No te preocupes, síguele hablando. Él va a procesar eso. Tú háblales y diles cosas, utiliza palabras grandes y explícales que ellos, todo eso son unas esponjas. Y cuando comienzan a hablar, después no se callan. Después y no hay nada más lindo, quiero que sepan, que un niñito que te pregunte, que te haga muchas preguntas. Yo sé que te vuelven loco haciéndote preguntas, pero ¿saben lo que indica eso? Una inteligencia de película. Que te pregunten, eso es inteligencia. Tienes que leer libros para hablar con tu hijo, para explicarle lo que te está diciendo. Tienes que estar, hoy en día es más fácil porque andas con Google aquí en la mano. ¿Qué es? Espérate, mi amor, déjame preguntarle. Sí, y le preguntas a Google y te da la información inmediatamente. Pero es un símbolo de inteligencia. Y el otro símbolo de inteligencia, extremada inteligencia. Por eso, yo les digo a ustedes que cuando llegamos adultos, que hay personas que le da pena preguntar. No, pregunta. El que no pregunta no aprende. ¿Cómo vas a llegar a un lugar si no preguntas? O sea que eso es parte de la inteligencia. Y la otra parte de la inteligencia, adivinen cuál es, la imitación. Las personas imitan. El que imita, aprende. Así es, tú vas aprendiendo imitando. O cómo aprendiste tu trabajo. ¿Verdad? Yo no sabía, te estabas imitando a una persona dijo esto, yo voy a decir lo mismo, yo voy a hacer eso. Y si es más sofisticado, más todavía. Si entras a sofisticación, tú tienes que ver lo que está haciendo el otro y estás aprendiendo. Entonces la imitación es parte del proceso y eso indica también inteligencia. ¿Okay? Es muy interesante, pues. Los niños, porque tú a un niño le das información y se le queda grabado. No se le olvida. Está muy tierno, todo está fresco, todo está grabando, tomando información. Es algo maravilloso. Y de repente, pues cuando tienen 4 o 5 años, te dicen una cosa y tú te quedas, ¿y esto cómo lo aprendiste, mi amor? Lo aprendí de ti. Y no se lo olvida. Eso, cuando llega viejo todavía tiene esa información y le sirve mucho. Yo me recuerdo de cosas que mi mamá decía que cuando llego ya a viejo, pues me doy cuenta de qué inteligente era mi mamá. Qué barbaridad de mujer para ser inteligente. Porque las cosas que me dijo eran maravillosas. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que hablarle, especialmente la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios y verás que esos niños te van a amar. Cuando llegues a ver, te van a amar. Te van a amar, te van a amar, te van a amar, te van a tener así porque tú eres la fuente de todo lo que ellos tienen en estos momentos. Bueno, pues tú los llevaste. Por eso te dice el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen. Por eso te lo dice. Pues bien, entonces el asunto es que ellos llegan a categorizar el lenguaje cuando están jovencitos y les comienzas a hablar. Pero después de 2 años ya no entienden el asunto. ¿Y cómo es que una persona aprende entonces a hablar? Esa es la pregunta interesante. Eso es interesantísimo. O sea que Dios es el que origina el lenguaje y el que comienza a identificar los términos. ¿A quién le da ese proceso posteriormente? A Adán. Le dice, tú nombra a todas estas criaturas. Tú le vas a dar nombre. ¿Verdad? Ok, entonces, pero es Dios el que comienza a identificar los términos. En Génesis 1.5, por ejemplo, tenemos, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Estas son las palabras, una de las palabras más antiguas que tenemos. El día y la noche. ¿Okay? Mi hija, cuando era chiquitita, yo le enseñé lo que era frío y caliente. ¿Cómo? Pues cuando era chiquita, pues yo la tenía y pues perdía la lucha y apagaba la caliente y ¡frío! Y venía el agua fría, ¡frío! Y después perdía la caliente, ¡oh, caliente! O sea, aprende las cosas y no se le olvida. O sea, son 2 palabras que no se le olvidan, porque las sintió, sabe qué son. Si tú sientes el trancazo del frío total que es muy interesante. Claro está pues entonces que esto es el inicio de algún tipo de sucesión temporal, el día y la noche, fue la tarde y fue la mañana, un día. Entonces, aquí vemos que es evidente que la Tierra ahora está rotando en su axis. Antes rotaba en el axis directo, quiero que sepan, ahora rota un poquito de medio lado. Y a pesar de que no existe un portador de luz, giraba de esa manera, a pesar de que no existía eso.
recuérdense que en esas épocas también, antes de que hiciera el sol, era una luz que era suficiente para que las plantas crecieran rápidamente. Nosotros sabemos que si tú le pones una luz a una planta en un cuarto oscuro, la planta crece. ¿Sí o no? Si no, vayan allá a ¿cómo se llama? A este estado, ¿cómo se llama el estado este allá que ya a la marihuana le dieron el visto bueno? Colorado, ¿verdad? En Colorado, ahí tienen las casas llenas de plantas y ahí las crecen de noche. O sea, y la luz viene casi es igual en todo, pues. O sea, y eso es lo que hacía él. Piensen que Dios era así como una luz que todo lo prendía. Ahora, recuérdense que hasta el momento no hay sol ni hay estrellas. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Simplemente hay luz. Y esto hace el asunto claro que estos son días de 24 horas. ¿Okay? Está rotando día y noche, día y noche. Y de hecho hay tanta información aquí que nos habla de la noche y de la mañana, un día. Y fíjense que dice, era la noche y era la mañana, un día. Hay tanta información acerca de la cronología que es cuestionable si Dios ha podido decir algo más para dejarnos saber que esos son días de 24 horas. Ya la información que tenía que darnos nos las dio. No tienes que agregarle más porque eso te hace saber que son días de 24 horas. Entonces, en lo que concierne al vocabulario hebreo, fíjense lo interesante que es esto. Él ha dicho eso, pues. Fue necesario que Moisés elucidara ese asunto y que Dios dijera, eso es la luz del hecho de que en toda la cosmología o cosmogonía pagana que los rodeaba, los mitos del origen egipcio, por ejemplo, de los mitos del origen babilónico, todos tenían eones, los eones de tiempo, al igual que lo hacen hoy en día pues con el darwinismo moderno, que son millones y millones de años. ¿Okay? O sea que Dios clarifica el asunto desde el inicio de que la manera en que la tierra fue creada por Él es radicalmente diferente a la manera que el hombre ha tratado de explicarlo, completamente. Por ejemplo, hoy a ustedes, yo he visto las caras de ustedes cuando yo les digo que había luz, que ahí lo dice en la Biblia, y dice, pero ¿cómo puede ser que haya luz y que no hay sol? ¿Verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que emane la luz de un cuerpo solar, pues, de una estrella. Pero Él es Dios, Él no tiene necesidad de que exista eso. ¿Eh? Si el hombre puede hacer una lámpara de estas, no puede ser una lámpara gigantesca Dios. Pero no necesita hacerla, Él es luz, solamente es luz. Y ya está. Entonces, esto nos ofrece un orden perfectamente lógico. El Espíritu Santo comienza con su aleteo o sobrevuelo sobre la superficie de la tierra en el versículo 2, y después con la creación de la luz viene la conclusión del proceso de energizar el cosmos físico, y todos los tipos de fuerzas y energía que interactúan en el universo ahora están presentes para que comience a crecer las plantas, para que exista vida en la tierra. No solamente crecen plantas en la tierra, sino también en el mar. ¿Okay? Hay comida para los peces y hay comida para los seres humanos y para los animales. Y el otro asunto interesante que podemos ver aquí es que el reloj comienza por la mañana. El reloj comienza por la mañana. Era noche y era día. ¿Me da cuenta de esto? Le voy a decir por qué es importante. O sea, es noche y después es mañana, día 1. Eso es lo que nos dice. O sea que el segundo día comienza en la madrugada del próximo día. Y esto es contrario a la manera en que los judíos posteriormente marcaban el tiempo. Más tarde los judíos marcaban el tiempo por el anochecer. El día comenzaba a las 6 de la tarde, en la noche. Y ya eso comenzaba el primer día, se daba toda la vuelta, pasaba y terminaba el día en la tarde. ¿Okay? Y ese es el calendario judío y así es que lo hacían. De manera que el día comenzaba cuando el sol caía, y ese es otro indicio de que esto no es simplemente una mitología judía, porque si así fuera ellos hubieran comenzado el día con el amanecer y no con el anochecer. Cuando dice que el Señor Jesucristo fue colgado en la tercera hora, en la novena hora está hablando de 3 de la tarde, ¿verdad? Para nosotros. Pero resulta que ya cuando cae el sol ya comienza el próximo día, y por eso Él tuvo que ser crucificado en el día que fue crucificado, que era el día de la Pascua, porque de allá de noche a las 7 ya era otro día. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy interesante. En el segundo día podemos ver el desarrollo de la atmósfera y de la hidrosfera. Y claro está, ahí vemos pues
los gases químicos que la componen a la atmósfera, que son necesarios para el mantenimiento de la vida biológica en el planeta. Es más, estuve viendo en el internet precisamente, y creo que se los voy a poner porque tiene una explicación muy interesante acerca de lo que es la atmósfera y la biosfera. Y aquí tenemos eso que les voy a presentar. Yo creo que lo tengo aquí y es muy interesante. La Tierra y sus partes. Y es para niños, pero solamente les voy a dar un poquitito de esto porque la ilustración es muy simpática y está en español. Ahí tenemos. Y aquí vamos a quitar esto. Esos son los comerciales que hay que escuchar. Skip ads, ok, aquí están. Estudios educativos para niños, okay. Muy simpático. La vocecita es para niños, pero la parte interesante ocurre en el primer minuto y medio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la atmósfera terrestre. La capa gaseosa que rodea la Tierra se llama atmósfera y es fundamental para que exista la vida. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio. Impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa homogénea, sino que con la altura va cambiando su composición. Se va haciendo cada vez menos densa, cada vez tiene menos aire. Por esas diferencias la dividimos en 5 capas, llamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Vamos a conocer cada una de ellas. La troposfera es la capa inferior, la más próxima a la superficie de la Tierra. Llega hasta los 12 kilómetros de altura y en ella se dan los fenómenos que componen lo que llamamos el tiempo, el clima. La estratosfera llega de media hasta los 50 kilómetros de altura, aunque en algunos puntos alcanza los 70. Dentro de la estratosfera está la capa de ozono, que es fundamental para la vida, porque filtra los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Si no existiera la capa de ozono, esos rayos acabarían con la vida en nuestro planeta. La mesosfera se sitúa entre los 50 y 80 kilómetros por encima de la superficie. Es la capa más fría de la atmósfera. Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. ¡Qué frío! La termosfera, también llamada ionosfera, llega hasta los 400 kilómetros. En ella, los transbordadores espaciales giran alrededor de la Tierra, y en ella también se producen las misteriosas auroras boreales. Son preciosas, ¿a que sí? La exosfera es la última capa de la atmósfera y está entre los 400 y los 2000 kilómetros de altura. A partir de ella ya no existe ningún gas, solo está el vacío, el espacio. Ya hemos conocido la atmósfera y sus capas, pero no podemos despedirnos sin hablar de la contaminación. Ahí vamos a hablar de... La actividad humana libera muchos gases malos para la atmósfera. El humo de las fábricas, de los coches. Ahí viene la propaganda de las Naciones Unidas, porque esto, ellos tienen la información, pero después meten la parte de ellos, ¿verdad? Pues bien, vamos a terminar esto aquí ya, pero ahí ven la estratosfera. Había otro que habla pues de lo que es la troposfera, habla también de las diferentes cosas que yo mismo le estoy hablando. Es bueno verla de esa manera porque así ustedes pueden darse cuenta de
o sea, más vívido, por parte visual pueden capturar también pues la esencia de lo que les estoy diciendo. Entonces, de todas maneras, aquí vemos que Dios es el que hizo todas esas cosas, como comprenderán. Entonces, el segundo día de la creación, nosotros podemos ver la atmósfera y la hidrosfera, ¿verdad? La atmósfera es la creación de todos los gases químicos que componen la atmósfera, que están divididos en esas 5 capas que vimos en ese estudio de niños, pues, pero muy interesante. Y para el mantenimiento de la vida biológica en el planeta es necesario que exista. No existe otro planeta que la ciencia conozca el día de hoy que tenga una atmósfera o cualquier cosa que se le acerque a lo que tiene el planeta Tierra, a pesar de todas las investigaciones que ellos han hecho. Y además existe la separación de las aguas de la Tierra ahora con 2 diferentes esferas, la del agua superior y la del agua inferior. Ya oímos que hay una capa que existe, que está congelada, que la temperatura es congelada, y ahí cuando Dios divide eso, había agua alrededor de la Tierra. Entonces, hay una separación especial en estas que se conoce como bóveda, expansión o firmamento. Depende pues de la versión de la Biblia que tengan. La última palabra indica que hay algo sólido, algo firme, pero ese no es el significado de la palabra hebrea. Después en Génesis 1, 6 al 8 dice, fíjense en esto, y se lo voy a poner en 3 diferentes versiones para que ustedes se den cuenta de las discrepancias que existen pues en la traducción de las palabras hebreas al español. En la Reina Valera de 1960 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el día segundo. Fíjense que es la tarde, comienza con la tarde, la noche y después la mañana, ¿verdad? Y después, fíjense, el mismo, ahí lo tiene la Reina Valera, la misma Reina Valera actualizada. Entonces dijo Dios, haya una bóveda, ya no es una expansión, sino una bóveda, en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda y las aguas que están arriba de la bóveda. Y así fue. Dios llamó a la bóveda a los cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. La palabra bóveda se utiliza porque si ustedes ven la bóveda, ustedes a la mente les sale lo que es una bóveda, ¿verdad? Sí conocen la palabra. La palabra bóveda tiene que ver con como una capa, así, como una bóveda. Y eso es lo que tú ves cuando tú estás en la tierra, debido a que la tierra es redonda, tú ves como si eso estuviera cubierto por una bóveda, ¿verdad? El cielo, y por eso le llaman bóveda. Y claro está, después de esto tenemos la palabra, el mensaje de Dios para mí, en la Biblia católica. Y Dios dijo que exista el firmamento y separe unas aguas de otras. Así sucedió. Hizo Dios el firmamento y lo separó, las aguas que están abajo y las aguas que están arriba. Y Dios llamó el cielo al firmamento, y vino la noche, y llegó la mañana, y fue el segundo día. Entonces ahí tenemos las 3 palabras, ¿verdad? La expansión, la bóveda y el firmamento. Es la misma cosa. Estas palabras traducen una palabra hebrea. La palabra hebrea, que de paso esta es la palabra clave que tenemos aquí, por eso me estoy fijando en ella. Aquí está mencionada 5 veces en estos 3 versículos, y cuando el Espíritu Santo pues quiere capturar nuestra atención, repite una cosa una y otra vez para que veamos la importancia. O sea que cuando la expansión es repetida 5 veces debemos prestar atención. O sea que la palabra hebrea que es traducida es requia, pero requia sin U. Nosotros estamos acostumbrados a ponerle entre la Q y la I una U, pero aquí no tiene U porque está en el hebreo. Y significa expansión. Básicamente de eso se trata, de una expansión. La atmósfera entonces literalmente es un área delegada y estirada. Es delgada y estirada. Esa es la expansión. O sea que Dios está estableciendo un área delgada y estirada, y sobre las aguas, que es lo primero que nosotros vemos, y posteriormente es como si Él expandiera pues, o empujara, separando el agua de arriba con el agua de abajo. Y claro está, mantener la otra parte del agua abajo. O sea que podemos ver el movimiento que está tomando lugar en la creación. Ahí hay una dinámica que está tomando lugar, una energía que está separando estas 2 cosas. Entonces lo que tenemos es que el planeta Tierra ya existe, y después tenemos la atmósfera con sus gases, y arriba de eso una capa de agua. Hay una capa externa de agua,
la Tierra todavía está cubierta en agua y entre eso están los gases, primordialmente el oxígeno. O sea que la pregunta viene a ser, ¿qué sucedió con esa agua? ¿Era sólida, debido a que estaba en el espacio de arriba, que era muy alto, o estaba en forma de hielo, o era vapor de agua? O sea que sí existía la presencia, pues, de una capa externa, y así era, pues, tenemos que entonces eso tuviera ciertas implicaciones para la Tierra, pero necesitamos entender lo que la Biblia describe en esta porción de la Biblia, porque está hablando de diferentes cielos. Aquí está hablando de diferentes cielos. Y entonces eso es lo que les quiero presentar, porque a través de esta presentación de los diferentes cielos, nosotros podemos entender, incluso se me hizo una pregunta antes de comenzar la clase acerca de los ángeles. ¿Dónde existían los ángeles? Si los hizo antes de la creación del cielo y de la tierra, ¿verdad? Pues existían en el tercer cielo, hablando de los cielos, el segundo y del primer cielo. Entonces, en Jeremías 4:25 nos dice lo siguiente: miré yo, dice, y no había hombre, todas las aves del cielo se han ido. ¿Okay? Miré yo al cielo, ¿verdad? Y ese cielo que él está hablando, ¿qué existe dentro de ese cielo? Ahí te lo dice. Las aves. Ahí ves las aves en ese cielo. Está hablando de la atmósfera, de la primera capa. Ese es el primer cielo que rodea la tierra. Y después, en Isaías 13:10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Este es el segundo cielo. Este es el espacio sideral, donde están las estrellas. Ahí no hay oxígeno, ahí hay solamente espacio. Y en Hebreos 9:24 tenemos: porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese es el tercer cielo. ¿Okay? Eso no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, no está sujeto al espacio sideral ni a las estrellas, sino que está fuera de la creación, fuera del tiempo y de la materia. Es el tercer cielo, el santuario divino, que es donde el Señor Jesucristo fue el primero que entró. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que Dios nos da a nosotros, a través de su palabra, lo que necesitamos saber para ubicarnos, básicamente. Pero tienes que prestarle atención al contexto de lo que estás leyendo para saber de qué se trata. Ese es el cielo de los cielos, pues, el mismo trono de Dios. Y la palabra raquia es utilizada para cada uno de esos cielos. O sea que en Génesis 1:17, para culminar ya porque se nos acabó el tiempo, y las puso Dios en la expansión, la palabra es raquia, de los cielos para alumbrar sobre la tierra. La expansión de los cielos sobre la tierra para alumbrar sobre la tierra. ¿A qué cielo se refiere ese? Ahí el contexto te lo deja saber. Al segundo cielo, ¿verdad? Al espacio sideral. Y claro está, de eso se trata. Este es el segundo cielo. Y después en Ezequiel 1:22 nos dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión, raquia de nuevo, la misma palabra, de manera de cristal maravilloso, extendido por encima sobre sus cabezas. ¿De qué te está hablando esto? Fíjense, el contexto es Ezequiel. A ver, sobre las cabezas de los seres vivientes. ¿Cuándo hemos escuchado hablar acerca de los seres vivientes? Frente al trono de Dios. Estamos hablando del tercer cielo. ¿Okay? Ahí está y otra cosa que nos da a nosotros una pauta de este cristal maravilloso. Es el cristal maravilloso. Recuerden que el trono de Dios tiene un arco iris de esmeralda, por ejemplo, de color esmeralda, extendido encima sobre sus cabezas. O sea que está hablando de algo que nosotros podemos entender. Eso se refiere entonces al cielo, o sea que raquia es una palabra de género ambiguo, puede tener flexibilidad y se puede referir al primero, al segundo, al tercer cielo. Raquia, la palabra raquia. El género, ustedes saben que en el español existen 6 géneros. ¿Okay? No son 2 géneros nada más, hay 6 géneros en el español. Es masculino, femenino y neutro. Común, epiceno y ambiguo. Esos son los 6 géneros que existen en el español, y esta es una palabra que se presta para definir 3 cosas diferentes, o sea que es ambiguo. O sea que eso es lo que tenemos.
Bueno, ahí finalizamos porque se nos acabó el tiempo, pero pueden ver que eso es extremadamente maravilloso. Aquí hay una información extraordinaria que nosotros podemos almacenar en nuestro corazón para poder utilizarla y saber de qué se tratan todas estas cosas, especialmente en lo que se refiere a la creación. ¿Okay? Y por eso le llamamos a este estudio la creación y el diluvio, porque son dos cosas que tenemos que contender cuando hablamos con personas paganas que están en el sistema cósmico, que están con este asunto de la ciencia histórica o de la geología histórica, para que nosotros podamos darle un paro a ese asunto y defender el Evangelio de la Salvación, sobre todo con los jóvenes de nuestras familias y las personas que nosotros conocemos. Va a llegar a una fiesta y vas a hablar, va a salir el tema y tú le puedes hacer preguntas. ¿Okay? Y esas preguntas las van a dar con la boca callada y lo van a poner a pensar, que es lo que nosotros queremos, que ellos vengan a conocer al Señor y se den cuenta que lo están engañando, básicamente. Pues bien, ahí culminamos entonces, amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado, Señor amado, de poder escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas como embajadores tuyos, para proclamar el Evangelio de la salvación y para respaldar pues tu posición en frente de las personas. Todo esto te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.